yo lo que quiero es que sea él el que hable y el que nos cuente, pero deciros que bueno, él es periodista cultural, especializado en crítica musical y además escritor de varios libros publicados entre novelas y ensayos. Nació en Madrid, es licenciado en periodismo y en historia y desde joven pues le interesa el periodismo, inició su carrera periodística para la agencia EFE y ha trabajado en diversos medios, como por ejemplo en ABC, en Telemadrid, en Telemadrid Radio, perdón, en Ruta 66 o en El País, donde trabaja actualmente y redactor desde el año 2007. Fernando Navarro dice en su web que escribir música siempre ha sido una fantástica manera de escribir de la vida y porque en las canciones siempre están aconteciendo pues, sentimientos, emociones, situaciones ligadas a la existencia humana. Además de periodista cultural especializado en crítica musical, es autor de varios libros publicados, como decía antes, entre novelas y ensayos y compagina su carrera periodística y literaria bajo un lema, Play It Fucking Loud. Me encantó cuando lo leí. Desde el primer día de su publicación, Algo que sirva como luz, se ha convertido en un fenómeno literario en España. En solo 3 meses vendió más de 30.000 copias, más de 50.000, si no recuerdo mal, antes de que finalizase el año 2024. Ya no sabemos ni por cuántas copias irá, porque después en Navidades también siguen aumentando las ventas. Y bueno, simplemente decir que describe en sus redes sociales Algo que sirva como luz, como la historia de un trama y también un relato de una fábula. Por último, quiero comentaros una cosita que no tenía preparada, pero que antes he compartido en las redes sociales, porque Camino de Badajoz ha subido un post en Instagram en el que decía que los detalles importan y en el camino, si quieres ahora también nos lo cuentas, pero en el camino de Madrid aquí a Badajoz, bueno, pues el conductor que le hemos mandado para que le recoja, creo que se ha portado un poquito bien contigo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias a todos por estar Fernando, aquí. Bienvenido y un aplauso para él. Bueno, gracias, joder. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que lo primero, gracias a todos por estar aquí. Badajoz es una ciudad que he tardado en venir más de 40 años porque la vida es así, pero cuando vine hace un año así ya fue precioso el recibimiento y es una gran desconocida para los madrileños y supongo que para mucha gente, pero es una gran ciudad. Y bueno, pasan detalles como el de hoy, que me ha traído un conductor de, un taxi privado, no sabría cómo llamarlo, me habéis puesto un coche para venir, porque ya todos sabemos que el tren aquí es una jodienda, lo sabemos, así que... Y el hombre educadísimo, caramelos en el coche, botella de agua todo el rato pendiente de ti, don Fernando, y hombre, lo de don, todavía vamos a esperar a que salgan más canas, y de repente estaba sonando música, Bruce Springsteen, Bob Dylan, y digo, joder, demasiada casualidad que tal, y he pensado, bueno, este hombre tiene un gusto musical muy bueno para lo que a mí me gusta, ¿no? Que a mí me gusta mucho, y le he dicho que buena música, y me ha dicho... Bueno, es que sé con quién hago el servicio y me he informado y ha tenido el detalle de poner la música que a mí me gustaba, entonces me ha parecido que tenéis que contratar a Justo para llevar a todo el mundo a todos lados. Realmente, al final ese es el nivel de detalle al que queremos llegar en esta Feria del Libro y sabemos muchas veces, quizás porque nos toca competir con Madrid o con determinadas ciudades que están mejor comunicadas o que tienen mucha más población, tenemos que darle la vuelta a las cosas, tenemos que ser imaginativos y también tenemos que ser detallistas y es una manera también, pues tener esos detalles con vosotros y que vengáis a gusto. Vamos a presentar el libro que venimos a presentar, es Algo que sirva como luz, es la historia, quizás puede ser de todas las presentaciones de libros que voy a hacer yo este año, quizás la que más me toca y la que más me cuesta hacer porque, habla de la historia del grupo Super Submarina, que muchos conoceréis, y todo lo que les ocurrió, cómo llegaron a la fama y cómo un trágico accidente les torció la vida. Y a los que éramos seguidores de este grupo, y hay muchos, sé que aquí hay muchos, pues nos ha costado y nos ha parecido bastante duro, pero también bastante esperanzador en cierta medida. Entonces, en el limbo, el limbo, el destino, la tragedia, el silencio y el deseo son las partes en las que has dividido este libro, Algo que sirva como luz, y son títulos muy descriptivos para la historia en la que nos sumergimos como lectores y que hacen un recorrido por este gran viaje, incluso épico, pues de los 4 componentes de Super Submarina, José, Chino, Juanca, Pope y Jaime, que ya digo que muchos conocen, y me gustaría, antes de nada, a ver cómo nos puedes resumir cómo ha sido ya no solo la historia de ellos, que eso lo podrán descubrir en el libro, sino sobre todo cómo ha sido
el camino que has llevado primero, ¿por qué te fijaste en esto, en esta historia, para contarla? Y segundo, ¿cuál ha sido el camino para llegar a construir este libro y que toque tanto la fibra de todos nosotros? Sí, bueno, a muchos de aquí yo creo que conocéis a la banda Super Submarina, tú los conoces, José María, y bueno, lo conocéis porque es una banda que fue muy famosa en el año 2016. Son de Baeza, que es un pueblo de Jaén muy bonito, patrimonio de la humanidad, como Úbeda. Los dos pueblos están protegidos por la UNESCO, pueblos que conviene visitar si no los habéis hecho. En Úbeda nació Sabina también y Antonio Muñoz Molina. El caso es que esa banda consiguió en 8 años algo muy difícil, que ya de por sí cualquier banda o cualquier artista es muy difícil conseguirlo, que es llegar a lo más alto de la música española sin abandonar su pueblo, ¿no? Nunca abandonaron su pueblo. 4 amigos que empezaron en el colegio, empezaron desde los 4 o 5 años. Bueno, yo cuando les preguntaba a los 4, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tus compañeros de banda? No lo recordaban, estaban ahí como si os pregunto aquí cuándo es el primer recuerdo que conocéis, yo qué sé, el Puente Viejo, pues está ahí desde siempre, ¿no? Entonces, ellos se conocían desde jugar en el Paseo de la Constitución, que es un poco como la plaza del pueblo, jugando desde los 3 o 4 años al fútbol. Fueron al mismo equipo de fútbol, el equipo de fútbol del pueblo, fueron a la misma cofradía. Ya sabéis que las cofradías en Andalucía son muy importantes. En el caso de Baeza es la localidad con más cofradías de España, más que Sevilla. La religión y la Semana Santa allí es algo que lo atraviesa todo. Fueron a la misma cofradía, aprendieron a tocar instrumentos, cada uno de ellos en la cofradía, para las bandas municipales cofrades. Luego estuvieron en las mismas pandillas, haciendo sus primeros botellones en el pueblo, y acabaron haciendo una banda, y en unos años con esa banda girando por todo Jaén, termina fichándole Sony en un fichaje absolutamente histórico, que después se pondría en práctica con gente que creo que ya conocemos bastantes, como Tangana o Rosalía, en el que Sony, por primera vez en la historia, hace un fichaje como el que hizo con Super Submarina. Es un fichaje que decide hacer un fichaje de una banda desconocida, con mucha proyección, y dándole libertad absoluta para crear. Es una cosa absolutamente histórica en la música española, porque normalmente las grandes discográficas fichaban de otra manera. Primero, no fichaban a bandas desconocidas que les diesen libertad, sino que les imponían crear ellos el producto. Por ejemplo, Operación Triunfo, que crean las discográficas esos productos y los controlan mucho más. Entonces, todo eso hace que Super Submarina sea una fábula increíble de 4 amigos. Entonces, cuando yo me acerco a esta historia es porque ellos luego tienen un accidente en 2016 que casi acaba con sus vidas, y como periodista para mí era muy importante entender que después de 5 años de silencio no se sabía nada de qué había pasado con ese accidente. Solo se sabía que los 4 chavales habían tenido un accidente, que un par de ellos tenían una recuperación más grave que los demás, pero había muy poca información. Entonces yo me acerqué a la historia porque yo ya les conocía, les había entrevistado para el diario El País, donde yo trabajo, y me interesaba por su historia. E interesándome por su historia, a través del manager, yo sabía que habían desaparecido las redes sociales, una banda con tanto éxito, una banda que tenía una historia tan potente, que después del accidente no se supiese nada de ellos. Me resultaba un poco extraño, enigmático. Entonces yo me ponía en contacto con el manager todos los años, un par de veces, 3, 4, y le llamaba para preguntarle qué tal estaba la banda, y egoístamente, periodísticamente, sí que me interesaba saberlo también por si había una historia que contar. Entonces, en el 5º aniversario del accidente, esto fue en 2016, pues para finales de 2020, esas navidades en las que estábamos saliendo del confinamiento, pero luego nos volvieron a confinar, porque esas navidades fue la que nos pegó otra vez la leche del confinamiento, porque hubo una nueva, otra nueva del Omicron y de lo que fuera de la pandemia. Me llamó el manager para decirme que sí que querían hablar, y básicamente que querían hablar con el 5º aniversario, pero que no sabía muy bien lo que iban a decir porque estaban tan enigmáticos y tan encerrados que no sabían lo que iban a decir. Y cuando yo bajé a Baeza para hablar con ellos para un reportaje para El País Semanal, me encontré a 4 chavales, a 4 chicos en un proceso de trauma todavía, porque entre ellos habían perdido la capacidad de comunicarse. Yo les había entrevistado años atrás y veía lo que es una banda, ¿no? Con una energía especial, jóvenes, triunfadores, con mucha hambre de vida, de éxito, y de repente me encontré 4 personas, que es verdad que esto era la Semana Santa de 2021, 4 personas, todavía está el confinamiento y estábamos con mascarillas, pero lo que estaba claro es que la comunicación fallaba entre ellos. Y cuando bajé la segunda vez, en junio de 2021, los entrevisté individualmente para ver
Porque si algo he aprendido en mi profesión es que cuando entrevistas a una banda, bueno, pues esto pasa también en las familias y en los mejores amigos. Si quedas con 4 amigos, uno es el que acapara la conversación, otro el que hace las bromas, otro el que está callado y otro que quiere decir algo pero nunca nadie hace caso. Entonces, pues todo es igual. Entonces, lo que tienes que hacer es entrevistar a las personas individualmente para que te cuenten todo sin que se sientan juzgados o comidos por la presencia de otro. Y les entrevisté individualmente y los relatos de cada uno de los 4 me parecieron absolutamente abrumadores por sufrimiento, por trauma, ¿no? Y me encontré 4 traumas de 4 chicos que tenían 4 vidas que habían desaparecido, la de músicos de éxito absoluto, lo que contaba, ¿no? De haber llegado a lo más alto de la música española con sus propios medios, de una manera absolutamente que parecía un cuento de hadas de la música pop en España, que poca gente puede decir eso, y vi que no sabían cómo adaptarse a sus nuevas vidas, pero que también tenían muchas cosas que no habían contado a nadie, y sobre todo a sus fans y a la gente que les estaba esperando, y entonces es cuando les propuse, por volver a hacer un reportaje, hacer un libro, y entendieron que sí. Además, este libro no es un libro al uso de lo que ha sido el recorrido de Super Submarina, ni ese trágico accidente, ni su vida después, sino que lo vas intercalando todo, de manera que pasajes de cómo llegaron a ese estrellato y cómo también están viviendo esta parte un poco más dura, digamos, de toda su vida, pero realmente en ese accidente salvaron la vida. ¿Qué tal se sienten ellos después? Porque claro, ha tenido que ser un trauma psicológico bastante importante y cómo están llevándolo ellos y cómo han hecho para ir recuperando y cómo han retomado sus vidas. Bueno, es que el golpe fue un golpetazo, ¿no? Fue un golpe que había muchas más probabilidades en ese tipo de golpes de que alguien hubiese muerto que de quedarse, que pasó lo que pasó, que nadie se murió, pero se quedaron con secuelas. Fijaos cómo es a veces el destino, ¿no? Cómo es la vida de cómo da las vueltas, pero en el golpe en el que se estrellaron los 2 coches, la furgoneta de reparto de pan, que era enorme, con el coche de ellos iban 5, el pipa, que se dice, el road manager, y los 4 de la banda, y los peor parados fueron los 4 de la banda. Los otros 2, que son, por así decirlo, los desconocidos de toda esta historia, salieron por su propio pie, con daños, con vértebras rotas y todo, pero los 4 de la banda fueron peor, y justamente el cantante y líder de la banda, que es José, que es el gran compositor y un poco el que tiraba de todo el grupo desde niño, el que peor parado estaba. El tema es que yo no sé cuánta gente de aquí habrá sufrido un trauma así, ¿no? Una tragedia así, en el que, bueno, tienes que sentirte afortunado porque no has muerto y has vivido, pero claro, con recuperaciones en los que se jugaron la vida, 3 de ellos estuvieron a punto de morir en 72 horas de forma, que por decisiones médicas. Yo siempre digo que lo más grande de este libro no es la música de la banda, y creo que ellos están de acuerdo conmigo porque creo que lo están, sino la sanidad, ¿no? La sanidad pública que salvó a los 4 chicos tomando decisiones porque fueron a hospitales públicos de Jaén y les salvó la vida, ¿no? En este caso, José se quedó con un daño cerebral durísimo. José tuvo que volver a aprender y andar, a volver a aprender a coger una cuchara, estuvo en coma 3 semanas. Juanca estuvo también en coma varias semanas, estuvo a punto de morir por una infección en el bazo. Jaime tuvo también 2 infecciones que casi le matan y una de ellas afectada en la pierna, y bueno, también estuvo a punto de morir si no llegan a tomar una decisión de urgencia, y cuando luego lo recuperan, en cuestión de unos días, 4 o 5 días, desde el golpe, estamos hablando en 20 de agosto de 2016, los médicos deciden que le tienen que amputar la pierna. Claro, sus padres se quedan como, no, a mi hijo no le amputéis la pierna. Además era muy deportista, Jaime era el más deportista de los 4, para que veáis cómo todo a veces, ¿no? Y un médico, que se supone que ni siquiera era un médico de líder de esta situación, decidió tomar una decisión importantísima, que es hacer unos tipos de recuperación experimentales en el que tenía que operarle cada 2 días, limpiar la operación con gasas, y era una locura de operación. Jaime pasó 40 veces por quirófano para salvarle la pierna. Jaime ahora tiene pierna, pero lo que pasa es que entró luego en una depresión absoluta porque se vio inválido, se vio encerrado en una habitación de su casa durante meses, vio que no iba a volver a hacer deporte en su vida, cosa que eso es así, y era su gran pasión junto con la música, y empezó a odiar la música, entró en una depresión que casi acaba con él. Entonces, lo que yo me encontré fueron 4 traumas que hacían una cosa que se habla poco, que son los traumas colectivos. Y era un trauma colectivo de 4 amigos que antes tenían una energía especial,
Yo no he formado parte nunca de una banda, pero cuando ves a los grandes artistas que te hablan de lo que es una banda, es un código único, ¿no? Una banda son como una familia que eliges, pero mejor que una familia, porque las familias a veces son un poco asfixiantes, ¿no? Hay familias maravillosas y hay familias que no. Pero tus amigos, y en el fondo tú los eliges bien y quieres tenerlos, con los que tú te reúnes y quieres tomar las cervezas, es algo absolutamente libre en el que tú construyes eso. Eso es una banda, y encima es una banda, y esto es muy importante, una banda es algo absolutamente fascinante porque da mucho a mucha gente y recibe mucho. Porque una banda hace muy feliz a todo el mundo. A ti te gusta Supersubmarina. A mí Dylan, Bruce Springsteen y mucha gente me hace muy feliz. Y yo, si pudiese decirle a Dylan y a Bruce Springsteen lo feliz que me han hecho, se lo diría. Bueno, a Bruce Springsteen ya se lo he dicho. Pero es así. Ya se lo dije, que tuve la oportunidad de entrevistar hace muchos años en Londres. Pero es así, pero también lo reciben ellos. Entonces, esa energía es algo absolutamente... es algo que no se consigue trabajando día a día en tu trabajo. Se consigue otras cosas, pero no eso. Y perderlo es muy fuerte. Entonces, ese trauma colectivo era el trauma de que se había perdido toda esa energía. Y fue bastante duro para ellos. En todo este camino aparece como trasfondo de la historia la ciudad de Baeza y llega a ser casi un personaje más en el libro, Sí. no en el libro. Tú que has tenido ocasión de ir muchas veces a Baeza para entrevistar al grupo, para estar con ellos y demás, ¿cómo es la vida de Baeza sobre todo tras haber escrito tú el libro y haberse publicado? Y supongo que mucha gente de los que han leído este libro pues quieren ir a ver cómo es Baeza o cómo están ellos, a ver si se los encuentran, o los sitios que tú describes y por dónde pasan ellos. ¿Cómo es la vida de Baeza después de este libro? Bueno, Baeza es una ciudad muy bonita, como decía, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Es una ciudad que también, como Badajoz, está subida, bueno, Badajoz no sé, pero Baeza está en un cerro y ha sido y entonces tiene muchas murallas y cosas que han pasado por todas las civilizaciones que han pasado por la península ibérica, ¿no? Desde los visigodos, musulmanes, también fue muy importante para los reyes católicos porque es muy estratégica por estar en un cerro y es preciosa, tiene muchísimas construcciones de todo tipo. Pero lo bonito de Baeza es que es una ciudad muy tranquila, que está como absorbida, metida dentro del Mar de Olivos, ¿no? El famoso Mar de Olivos, que quieren que sea también protegido por la UNESCO, que es un mar de millones y millones de olivos. Hay más olivos en el Mar de Olivos que ciudadanos en España. O sea, hay más de 45 millones o 47 millones de los ciudadanos que estamos aquí, más olivos que ciudadanos, ¿no? Entonces, es un paisaje muy especial y muy difícil de ver en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Todo rodeado de sierras, ¿no? Que encima es muy bonito porque ves un montón de montañas, la Sierra de Cazorla, la Sierra Mágina, toda la Sierra de Jaén, es espectacular, ¿no? Entonces, la Baeza para mí, como dices tú, tenía que ser un personaje, pero no porque yo quisiese hacerlo un personaje, sino porque cuando yo me ponía a pensar en la importancia, claro, cuando tú estás con estos 4 chicos y te están todo el rato hablando de que Baeza, que su tierra, te das cuenta que llegan al máximo éxito español y con el segundo disco ya está Sony, la gran discográfica de España y la gran discográfica mundial, ofreciéndoles casas, poniéndoles casas en Madrid para que puedan estar en todas las promos fácil, para que puedan estar... Claro, porque traerlos de Baeza es un rollo. Además pasa como aquí con Badajoz. El tren va mal, se tarda un montón, hay que ir en coche, son un montón de viajes, estos chicos tal... Y entonces, claro, Sony, para ellos era perfecto tenerlos en Madrid. Y que luego hay una cosa que hacen mucho los artistas españoles, empezando por el más importante que pongáis, que nacen en un pueblo o en un tal y terminan yendo a Madrid porque conocen otros músicos y comparten ideas y hacen colaboraciones y estas cosas. Pero ellos decidieron todo el rato que Baeza. Es un caso muy insólito en la música española. Ahora ya sí que ha pasado más en los últimos años, pero en aquella época no pasaba, en 2008, 2009, cuando ellos empezaron, no. Y había que explicar mucho que Baeza era muy importante para ellos porque era su identidad. La identidad de Supermarina tenía que ver con Baeza. Pero es que es más, la historia de ellos es que ellos volvieron y tuvieron el accidente en 2016, volviendo el 14 de agosto porque querían volver al último día de las fiestas del pueblo, las fiestas del pueblo. Y no se quedaron a dormir en el hotel de madrugada en Valencia, en Cullera, por volver a las fiestas del pueblo porque ellos querían estar en su pueblo con sus parejas, con sus amigos, no querían perderse las fiestas de su pueblo porque es lo que más les gustaba, más que cualquier otro festival. Entonces era una historia trágica que tenía mucho que ver casi con esa tragedia andaluza, lorquiana, ¿no? En donde hay un destino muy poderoso que parece que está atravesándolo todo y al que no puedes escapar, el factus ese, ¿no? Factum que dicen. Y entonces para mí Baeza era explicar a Supersubmarina y explicarles a ellos. Entonces, bueno, yo bajé durante 3 años, 3 o 4 veces, me bajaba varios días, 5, 2, 3, bajaba y me empapaba de Baeza y intentaba transmitirlo en el libro.
Y ahora la gente hace el tour del libro, ¿no? Va a los sitios del libro. Y el otro día los de Supersubmarina me decían, Juanca, ¿no? Que es así el que lleva las cuentas de la banda, cada uno hacía una cosa cuando tenía la banda, existía la banda, uno hacía los diseños, el otro hacía no sé qué, el otro Juanca, que es un poco así el que toca los dineros, ¿no? Que se dice, tenemos que monetizar este tour, el tour Supersubmarina por Baeza, porque este free tour hay que sacarle algo de dinero, tal, porque la gente va a buscar los sitios que aparecen en el libro de aquí empezaron, aquí en este bar dieron su primer concierto, aquí es donde José pide los deseos en la columna, que es en la catedral, y aquí este es el paseo donde paseaban, bueno, pues esas cosas. Qué bien. Bueno, aquí en Badajoz tuvimos en su momento ocasión de verlos varias veces y también en Extremadura. Estuvieron en Contemporánea en varias ediciones, estuvieron aquí en el Palacio de Congresos, lo recuerdo, y en la Sala Tasí también lo recuerdo haberlos visto aquí, en el Palacio de Congresos de Cáceres. Es decir, en el poquito tiempo que estuvieron, porque estuvieron realmente muy poco tiempo, pero hicieron una carrera meteórica, llegaron pues a estar encabezando festivales ya, estuvieron siempre en los festivales más potentes de toda España, llenando las salas de conciertos. ¿Qué hace que una banda así, efectivamente, como decía, de 4 chavales que han sido amigos de toda la vida, muy humildes, que no vienen de un ambiente de bandas de rock ni nada más, sino de un pueblo perdido en mitad de la sierra? Sí. ¿Qué hace que hayan tenido esa carrera tan prometedora en tan poco tiempo? Bueno, la verdad es que si lo supiésemos todos, yo creo que bueno, los managers de las discográficas, si supiésemos cómo es la fórmula del éxito, ya, ¿no? Ya estarían todos fichando. A veces no sabes por qué funciona, ¿no? El caso es que la gente que estaba involucrada en esta historia, empezando por ejemplo por Ernesto Muñoz, el manager, que dejó todo, ¿no? Dejó girar con Fito y Fitipaldis y con Pereza, y decidió dejar Sony por meterse a representar a esta banda, y como él, mucha gente que apareció por el camino, ves algo especial. Yo no sé porque no estuve ahí en esos momentos, yo no estuve en ese crecimiento de cerca, yo ahora lo veo desde la perspectiva del periodista o historiador, contador de la historia y de todos los testimonios que recopilo, y yo creo que si algo pasó es que en la música como en el arte, sea música, literatura, cine, tienes que tener tu propia verdad, y tu propia verdad no puedes regatear con ella, no puedes traficar con ella de una manera que al final termina perdiéndose en otras cosas que no tienen que ver con las emociones, ¿no? Con que un corazón se conecte con otro corazón a través del arte, ¿no? Emocionándote con una película, un disco o un libro. Y en el caso de Supersubmarina tenían su propia verdad, que es una verdad de 4 chicos, como dices tú, honestos, muy sencillos, muy normales, que al final conectan con mucha gente de toda España, ¿no? Y tenían muy buenas canciones y tenían mucho talento, porque hacían muy buenas canciones. ¿Cómo llegaron tan rápido, tan arriba? Más rápido que muchísimos más, porque claro, Supersubmarina en 2016 llenó el Wizzing Center, que es ahora Movistar Arena, que es como el lugar más simbólico de la música española, porque es muy grande, está en Madrid, la capital, no sé qué, y ahora lo llena mucha gente, pero antiguamente en España no lo llenaba casi nadie. Y, por ejemplo, gente como Coquemaya, Iván Ferreiro, que son grandísimos artistas, no lo llenan todavía, y ellos lo llenaron en 7 años y medio de carrera. ¿Cómo lo consiguieron? Pues bueno, estaban en el momento justo, con mucho talento, y tenían una verdad que era la suya, que mucha gente la compartió y la celebró como tú y como tantos de nosotros. En el libro dejas mucho entrever, evidentemente quien te conozca porque te haya leído pues lo sabe de sobra, pero quien no te va a conocer también a ti un poco por el libro, porque muestras mucho pues toda la destreza que tienes pues, hablando de otros grupos musicales, de la historia de la música y demás, y me he fijado mucho en los paralelismos que sacas de la banda de Supersubmarina con una banda que está, bueno, pues que no tiene nada que ver o poco que ver y que ni siquiera es de aquí, pero que tú le has encontrado muchos paralelismos, que son los Beatles. ¿Por qué esos paralelismos? ¿Qué te has hecho llevar? Bueno, a ver, yo cuando en el libro pongo lo de los Beatles, yo sabía que cuando lo iba a poner iba a poder a lo mejor causar polémica, como todo, ¿no? Yo soy periodista, ya llevo casi 20 años en el país, y he sido periodista, como tú, en otros medios antes, y una de las cosas que también aprendes es que la gente lee el titular y no lee la noticia, y ya me cago en la leche, pues si no has leído la noticia, ¿pero qué estás diciendo? Pero la gente ya no lee, la gente va con la polémica. Yo sabía que esto, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que a lo mejor la gente se queda con la idea y no leía, ¿no? Y yo digo, bueno, me va a generar un problema a lo mejor que diga que Supersubmarina se parecen a los Beatles, porque va a decir, ¿pero qué dices, loco? Supersubmarina, los Beatles, no sé, bueno, alguno ha habido, ¿no? Y no es eso, o sea, realmente si lees
lo que está puesto, que no hace falta tampoco explicarlo mucho, es que a mí me parece que Super Submarina me recuerda a los Beatles en algo absolutamente imbatible. Los Beatles es una historia que conocemos ya todos, de hecho hay millones de documentales, ahora en Disney, que han comprado todos los derechos de la historia de los Beatles, pues han puesto ya 4 y van a poner más. Pues eso, los Beatles, que son 4 amigos, que en el fondo son 3 porque Ringo llega más tarde, que se conocen. Yo he estado en Liverpool varias veces en mi vida y he hecho el tour de los Beatles, he estado en casa de Paul McCartney, he estado en la habitación de John Lennon, soy de esos enfermos, ahí en un tour brutal, y cuando haces el tour de los Beatles te llevan y te ponen en el instituto donde se conocieron Paul McCartney y John Lennon. Dicen, aquí es en un pabellón donde hicieron un concierto, un pabellón como de baloncesto y de fútbol sala, lo que sea. Y dicen, aquí, en esta baldosa, tuvieron la primera conversación. Y tú ahí flipado, hostia, Paul, John. Y en ese cementerio se despidieron y tú, ay, joder, no sé qué. Y empiezas a ver canciones de los Beatles por todos lados. Entonces, esa locura, en el fondo, Paul y John, lo grande que tenían los Beatles es que eran 3 amigos, que estaba George Harrison. De hecho, las primeras fotos de los Beatles se llamaban The Quarrymen, ¿no? Esa banda que hicieron, eran 3 chavales de instituto con 15, 16 años tocando por casas de Liverpool y fiestas del instituto y tal. Es que eran grandes amigos. Y cuando yo entrevisté a Ringo Starr, que le entrevisté hace unos años para El País, cuando tenía muy poco tiempo para hablar con Ringo Starr y solamente me decía peace and love, y yo, a ver, Ringo, coño, contesta otra cosa. Joder, que tenemos que hablar, pero es que no da para mucho, para un poco Ringo. Le dije, Ringo, ¿qué fueron para ti los Beatles? Y me contestó, los Beatles, por encima de todo, fuimos 4 amigos imbatibles. Y dije, joder, qué bonito, ¿no? 4 amigos imbatibles. Claro, pues es que la historia de Super Submarina es que se conocen desde los 3 o 4 años. Y cuando los Beatles se conocen en esa baldosa con 13, 14, estos chicos llevaban ya 10 años compartiendo campos de fútbol, cofradías, entrenadores en el equipo del pueblo, de todo. Y todo el rato en el mismo pueblo, que Liverpool no es Baeza. Liverpool es una ciudad más grande que Badajoz y es bastante grande. Entonces, eran amigos. Entonces, para mí, era que se asemejaban esa historia imbatible de amistad llevada encima a crear un sueño. Si ya debe ser un sueño maravilloso, yo que siempre he querido ser escritor, ahora que puedo por lo menos estar aquí, joder, me siento súper feliz, pero encima compartir eso con tus colegas debe ser la leche, o sea, es como algo mucho más grande, o sea, es como darle al amplificador, ¿no?, de volumen. Y ellos lo consiguieron, pero es que encima, cuando me puse a mirar bien la historia, encontré unos paralelismos que dije, esto es una señal del destino. De repente, Super Submarina estuvieron 8 años juntos hasta el accidente. Los Beatles estuvieron 8 años de carrera. Aunque parece que los Beatles han estado 25, porque vemos la historia y dices, estos tíos han cambiado la historia de la música, no, pero estuvieron 8 años juntos, de oficial. Pero 10 años desde que llega Ringo y empiezan a tocar juntos los 4. Y ellos estuvieron también Super Submarina 10 años desde que montan la banda y tienen el accidente. Y luego eran 3 amigos que se conocían del colegio, John, Paul y George Harrison, y llega Ringo más tarde. Y en el caso de ellos eran Pope, Jaime y José, Pope, Chino y Juanca, y Jaime no, y llegó más tarde. ¿Por qué? No le querían meter en la banda. Y era como un poco el Ringo de la banda, que llega más tarde que los demás. Entonces dije, joder, son como los Beatles. Pero los Beatles, sobre todo por la amistad, por ese sueño compartido de que al final ellos mismos, el trauma que tenía es que habían perdido la posibilidad de comunicarse como los amigos que habían sido, que eran unos amigos que se movían en una energía especial, que era la música en directo, la música de estudio, compartir instrumentos, y perder eso pues era muy doloroso. Habían perdido esa amistad en esa amplificación de la vida. Después de tu libro hemos podido ver cómo Super Submarina de alguna manera han vuelto a la palestra con varias apariciones en televisión, han estado con Jordi Évole, han estado con Broncano en La Resistencia, además lo hemos visto aparecer en el Sonorama, en algunas presentaciones de libros contigo. Sí. Entonces, ¿qué tal lo están llevando ellos, esta vuelta a la fama? Porque de alguna manera un poco no te olvidas de ellos, pero sí que se enfría un poco la relación entre el público y ellos, y ahora de repente otra vez vuelven a la palestra. ¿Cómo lo están llevando? Bueno, muy bien, porque claro, es que hay otra cosa que también si algo aprendes de todo esto,
también de dedicarte como yo, que me dedico al periodismo, entonces estoy todo el día entrevistando a músicos, entonces he entrevistado durante todos estos años a todos los músicos, es que si algo te explican los músicos, yo recuerdo entrevistar a Miguel Ríos hace unos años, y Miguel Ríos, sabéis que se lleva retirando 20 años, o sea, Miguel Ríos siempre se retira y de repente otra gira, ¿no? Y le pregunté a Miguel Ríos, bueno, Miguel, ¿esta es la última o no? Porque yo ya tenía hace unos años una entrevista que decías que ya te retirabas. Y me dices, es que realmente no te puedes retirar. Y de hecho, cuando ves a Bob Dylan o a Van Morrison, o ahora a Springsteen, que vuelve a España dentro de poco, con casi 80 años, bueno, en el caso de Bob Dylan sí los tiene 83, o Paul McCartney, que le fui a ver este Navidad y sí tiene 84, les ves tocando y dices, ¿por qué no se retiran? Pues porque, más allá de que les dé mucha pasta todo esto, pero bueno, ya con 84 te da igual 5 millones menos, 5 millones más de euros, porque ya los tienes, pero bueno, el caso es que no lo hacen porque están enganchados, como decía Miguel Ríos, al cariño del público, al aplauso, al contacto. Esa es una energía que te rejuvenece. En el caso de Van Morrison o Bob Dylan o Bruce Springsteen, si no se retiran, o Miguel Ríos, es porque seguro que se quedan en casa, mueren un par de años antes. Están convencidos, sino que nadie quiere morirse, ¿no? Como decía Woody Allen, te pilla siempre mal morirte. Pues entonces, en este caso, Super Submarina necesitaba recuperar eso. Porque no solamente lo habían perdido por el accidente, es que también habían perdido la capacidad de recordar quiénes eran, porque sus vidas habían tenido que convertirse en otra cosa. Popé tuvo que volver a los olivares con su padre, cosa que odiaba. Los 4 tuvieron que dejar de estudiar porque el éxito les llegó con 20 años. Y era un éxito tan abrumador que no podían seguir compaginando las carreras, a pesar de sus padres, que estaban todos, hay que estudiar, tú sí ya, pero te estoy llenando aquí pabellones por Barcelona y por Madrid, y esto no da para todo. Y los pobres lo intentaron, intentar estudiar. Entonces necesitaban recuperar ese cariño. Y claro, lo han recuperado. Y es muy bonito, porque no lo han recuperado desde el punto de vista que lo recupera Miguel Ríos y vuelve y deja la música. Por ejemplo, Rosendo ha dejado la música durante años, ya dijo que se ha abandonado, y se la vuelve a Rosendo es porque está aburrido, porque tal, o quiere recuperar ese cariño que tiene que ver mucho con el ego, y que es un ego que lo entiendo, ¿no? Al final, el mundo de la exposición artística está conectando siempre con nuestros egos, ¿no? Es que ellos lo han recuperado para abandonar la tragedia, para abandonar el olvido del dolor en el que se han metido. Un chico que casi se suicida, un chico que todavía tiene un daño cerebral que no se ha recuperado y que ha tenido que volver a aprender a andar y a hablar, un chico que se siente culpable por conducir ese coche. O sea, ese dolor, ese trauma lo han superado, primero porque han luchado contra ello, y segundo porque se ha vuelto, y de ahí el título del libro, Algo que sirva como luz, a través de un cariño abismal que conecta con el espíritu humano, que conecta con el alma de las personas, que conecta con algo que no se puede traficar, que es una verdad, que es la verdad de las personas que lo han pasado verdaderamente mal, y están ofreciendo su relato humano, y ese relato es acojonante. Es que, entonces, no es que lo vivan con cariño, es que lo viven como si estuviesen resucitado, pero con una lectura muy bonita, que es una lectura que yo creo que todos deberíamos sentirnos también agradecidos de que haya sucedido, y para mí es muy bonito formar parte de esto y me siento muy afortunado de estar ahí. Qué bien. Te quería preguntar por algo que no tiene tanto que ver con Super Submarina, sino más bien con Fernando Navarro, más bien contigo. Hoy hablábamos y te comentaba que en la Feria de San Juan, ahora el día 21 de junio, tenemos a Leiva aquí, que me decías que tenías muy buena relación con él. ¿Qué tal es tu relación como periodista, que muchas veces trasciende lo profesional y llega incluso a lo personal, con todas estas personas que, como decía, son gente muy conocida, en algunos casos son megaestrellas, que tienen unos públicos brutales que les sigue a todos lados y que tienen unas vidas, bueno, pues que a lo mejor no es tanto como la vemos nosotros, pero sí que tienen unas vidas muy diferentes a las nuestras? Claro, bueno, no tienen que madrugar muchos y hacen lo que... Sí, o sea, son vidas muy distintas. El otro día entrevisté a Coquemaya y me decía Coquemaya, en un video podcast que hemos puesto en marcha en El País Semanal, que lo hago yo, y el primero fue Coquemaya, y Coquemaya decía que, claro, que él empezó con 16 años a tener mucho éxito con los Ronaldos y que nunca tiene una vida regida por horarios. Y cuando tuvo que empezar a llevar a su hija al cole, porque, bueno, en la guardería todavía no, tal, pero cuando empezó a llevar al cole, fue una movida porque no eran los horarios de su hija. Él se tenía que tener horarios por su hija. Y era la primera vez en 25 años o 20 años que tenía horarios y que le dio una depresión de repente de qué coño está pasando con mi vida. Claro, porque están acostumbrados a otra cosa. Y esto son vidas muy distintas, pero también son vidas de personas humanas que dudan, que tienen ansiedad, que sufren, que están muy expuestas. Yo siempre digo, cuando la gente critica mucho a los músicos y critica mucho
O sea, una cosa es que puedas decir que no te gusta su obra o que no te gusta su libro, su disco, su tal, o que su concierto. Y es todo respetable y yo, por ejemplo, como ahora escritor, entendería perfectamente que a nadie le guste lo que escribo y lo comparto. Pero criticarlo desde ese desdén de acabar con eso es muy valiente, no es que sea valiente como un bombero, pero la gente está ahí expuesta. Y es muy poderoso y muy fuerte ver a gente como en un escenario comparte eso, ¿no? Y eso tiene para mí mucho respeto y el arte tiene mucho respeto por eso, ¿no? Y esa gente tiene también otro tipo de sufrimiento que tiene que ver con lo que gestionan, ¿no? Que gestionan su materia prima, como dicen ellos, su materia prima son las emociones en ese sentido. Y lo que te encuentras son gente que, bueno, yo eso digo a los estudiantes yo doy clase ahí en Madrid, a alumnos, y siempre me preguntan un poco esto cuando tú me preguntas, me dicen, ¿cómo son los músicos? ¿Cómo es Rosalía? ¿Cómo es Tangana? ¿Cómo es Bruce Springsteen? Bueno, Bruce Springsteen no lo sé, tampoco le he compartido con él tanto, pero sí, al final sí que le tienes enfrente y ves cómo gesticula cuando le preguntas y te digo, son personas que muchas veces están con más dudas que tú delante, porque les estás tú preguntando, ellos no te están preguntando a ti. Si tú ahora me estás preguntando, entonces hay muchos que están muy seguros, te llega un loquillo de la vida y te suelta titulares todo el rato y pum, y yo soy el mejor, tal, no sé, y dices, vale, ya está, el loco lo tiene clarísimo, pero y lo que sí te das cuenta, que también lo hace como un mecanismo seguramente de autodefensa, es que son personas y si intentas conectar con una persona y no intentas conectar con una deidad, que también hay algunos que se lo creen, es mucho más fácil entender que esto va de emociones humanas y o sea, que es mucho más bonito que pensar simplemente que hay algo jerárquico entre que uno te mira desde arriba y tú lo ves desde abajo, que por otro lado no lo comparto para nada porque al final es tan loable, tan admirable. El conductor que me ha traído hoy en el coche ha tenido todos los detalles de ponerme todo perfecto. Ese tío es un artista tanto como lo pueda ser Rosalía. Me queda una pregunta que tengo en la recámara, pero no te la voy a hacer porque voy a darle la palabra al público, que Perfecto. Te pregunten ellos, y lo mismo son ellos los que te la preguntan a ti. Entonces, vale. Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano allí al fondo. Allí. Bueno, ¿se me oye? Sí. En primer lugar, Fernando, gracias. Gracias por atreverte a contar esta historia que yo creo que es inspiradora para todos. Y bueno, pues has mencionado el tema de la exposición mediática. Aquí en el libro también eres crítico con esto, ¿no? Cuentas la tremenda... Yo también soy periodista, entonces sé de lo que hablo, ¿no? La tremenda cacería que sufren los miembros del grupo cuando están ingresados, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué reflexión tenemos que hacer nosotros los periodistas para que cuando sucedan este tipo de cosas, pues no caigamos en cosas pues que son absolutamente estrambóticas y que no representan para nada la ética de esta profesión? Bueno, encantado. Y a ver, los periodistas somos personas humanas como los demás, no tenemos ningún poder de la verdad, pero nuestro oficio consiste en intentar acercarse lo más posible a la verdad. Y en este caso tampoco somos jueces de nada, ¿no? Aunque muchas veces lo parezcamos y a veces nos creamos con ese poder. Lo que tendríamos que hacer los periodistas es intentar, decía Kapuscinski, ¿no? El gran maestro de periodistas, que los cínicos no sirven para este oficio. Sí que sirven, hay cabronazos en este oficio, como los hay en todos lados, ¿no? No estamos exentos nadie de tener un cabronazo al lado, incluso de comportarnos como cabronazos nosotros mismos a veces. Lo que está claro es que sí que eso tiene una razón muy bonita, que es que si vas a estar aquí por cinismo no deberías estar. Un periodista yo creo que tiene que intentar ser capaz siempre de denunciar las injusticias, de intentar informar sobre eso. Y siempre hay que estar en el lado del débil, nunca en el lado del poderoso. El abusón, los abusones, y no quiero tampoco ponerme aquí ahora muy filosófico, son los que terminan ejerciendo el poder contra eso. Entonces, ante una situación así, yo creo que lo que no deberíamos hacer nunca es callarnos ante las injusticias, ni ante una cosa que decía Umberto Eco, que en paz descanse, un gran pensador, un filósofo para mí italiano. Umberto Eco decía, el problema no es que haya imbéciles en el mundo, el problema es que a los imbéciles les da por pensar. Y es verdad. Entonces, es como ahora con las redes sociales, y esto es un caso muy claro el de Supersubmarina, el problema no es que haya imbéciles, el problema es que los imbéciles ahora tienen un altavoz, encima que se convierten en altavoces anónimos, porque a mí un imbécil aquí, si ahora mismo salgo aquí me encuentro con un imbécil, o ya está, de cara a cara, pues lo prefiero, porque por lo menos nos ponemos nombre los dos y pues llegamos hasta donde tengamos que llegar con la
la conversación. Pero los anónimos, entonces, el problema es que hay un altavoz muy fuerte, repleto de imbéciles, que normalmente tiene que ver mucho también con un poco de maldad, de cretinismo. Entonces, todo este conjunto de cosas, si queremos ser, no sé si periodistas o... Yo no te voy a falta ser periodistas, puede ser cualquier persona, ciudadano normal. Si el panadero tiene una red social y lo ve, también debería denunciarlo. Sobre todo es dejar que ese altavoz no se convierta en un altavoz, como decía Juan José Millás, que le he visto una entrevista el otro día, los imbéciles han ganado la batalla, pues no hay que dejar que ganen la batalla. Entonces, esto que es lo que tú has dicho, lo que hicieron, ¿no?, con los 4 chavales ingresados a punto de morir, lo que sucedió, ¿no?, deseándole la muerte, lo que hicieron Super Submarina. No fue Super Submarina, fue su abogado. Claro, los chicos, imaginaos, estaban metidos en el hospital, sus familias tal. El abogado, que llevaba todo, que encima era amigo de ellos, lo guardó. Y cuando ya estaban todos en casa, recuperados más o menos porque la recuperación sigue todavía, dijo, oye, esto ha pasado. Y dijeron, vamos a denunciar. Denunciaron, como hay que denunciar todos los abusos de poder, de todo en esta vida, no hay que quedarse callado a que te abusen. Lo denunciaron y ganaron el juicio. Y los 6.000 euros que tuvo que pagar ese cretino, de que fue uno especialmente, lo donaron a una asociación en favor de la lucha contra el cáncer. Eso es tan grande que pues eso es lo que hay que hacer, denunciar, sea con tu altavoz periodístico, con tu propia red social o donde sea, ¿no? Es así. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? Buenas. Hola. No sé si va. Sí. Sí, buenas. Hola. Bueno, yo estuve, como sabes, en la presentación con Club Concierto. Ah, sí. Claro, lo Gracias. leí y hay algo en el libro que es como un profundo silencio cuando ocurre el accidente. Es como si de repente si tú no hubieses provocado el libro, ¿tú crees que Super Submarina hubiese vuelto? O hubiese vuelto por lo menos a volver a ser amigos, porque yo creo que hubo ahí un paréntesis bastante importante, o al menos eso refleja el libro, Sí. que dejaron de comunicarse entre ellos. Lo de Casi el Suyo es muy impactante. Entonces, ¿tú crees que si no hubiese habido libros, Super Submarina estaría casi de vuelta? Lo primero es que, bueno, gracias por haber estado ahí en ese día. No soy capaz de saber qué hubiese pasado en otra distopía, ¿no?, en un futuro paralelo. Y también tengo muy claro que una de las cosas que me ha dado este libro, que es maravilloso, lo que está sucediendo en torno a la banda, a las familias, pero también a mí, ¿no? A mí me ha cambiado la vida, y me ha cambiado la vida no por el éxito del libro, ni por lo que me ha llevado estar aquí, por ejemplo, hoy, sino también por lo que he recibido de muchísima gente. El otro día en Sant Jordi, más de 800 personas haciendo unas colas brutales, pero no era eso, era lo que te decía la gente. A mí este libro, pues desde que me han puesto de psicólogo, de salvador, de ángel, de, yo qué sé, de santo casi, ¿no? Es como, no, perdón, perdone, pero yo no soy nada de eso. Yo soy periodista y en este caso escritor. Y lo único que me obsesionaba de esta historia era hacer un gran libro en el que no hubiese ratas, eso es importante, y en el que toda la historia estuviese contada a la altura del relato de ellos y de la generosidad de ellos 4 por salir y contar eso. Porque, como decía, es ya difícil salir a un escenario y contar y compartir emociones, pero más difícil salir a contar estos traumas en el que una madre, por ejemplo, y no hablo solamente de los 4, hablo de la madre, por ejemplo, de Jaime, en el que termina diciendo que no le importa si su hijo se tiene que morir con tal de que deje de sufrir, porque no puede más. Eso es durísimo. Yo como padre, y yo tuve una madre que murió de cáncer y es muy duro cuando pierdes la esperanza. Perder la esperanza es lo peor que hay en la vida. Entonces, para mí estar a la altura de eso era fundamental. Yo, si no hubiese habido el libro, no lo sé, es que no lo sé, la verdad. ¿Qué hubiese pasado? Yo sé lo que ha pasado porque yo lo viví. Yo empujé esta historia por encima de todo, pues egoístamente, porque creía que era una historia periodística y un relato humano espectacular. O sea, yo no iba ahí como, venga, vengo aquí a salvaros la vida a todos, venga, a recuperar esta amistad. Yo no si pensase eso me hundiría en los lagos creyéndome un gilipollas. O sea, yo iba a hacer una historia periodística y a medida que nos metimos, intuía que mi trabajo era tirar y tirar para llegar a la historia más, a la verdad, a eso que decía a este chico, ¿no? A la profundidad de una verdad, ¿no? Que fuera la verdad de los 4. Y ese era mi único objetivo. Y sí es verdad que a título personal, yo tuve una madre que enfermó de cáncer, con la que me crié, una madre soltera, me dio todo y perderla fue muy duro.
Y yo a veces no se lo decía a ellos, porque tampoco me iba a poner yo en plan rollo Pablo Coelho, ¿no? Dando mensajes wonderful, pero sí les decía, sí que lo quería transmitir de otras palabras, que esto era una historia que no era una historia que se acababa. Esto era una historia como la enfermedad de mi madre que se había muerto, y que cuando te sujetas a la esperanza, te sujetas de una manera que crees que te haces un yonki de la esperanza, y en un cáncer, a veces, no siempre, por suerte hay muchos cánceres que salen bien y cada vez saldrán más con las investigaciones, por eso hay que invertir en investigación y no en toros. En ese sentido, perdón, a lo mejor hay alguien que le gustan los toros. Bueno, el caso es que en ese sentido sí que veía que aquí había una historia que podía contarse y que podía ir hacia adelante. Y para mí esa la mayor obsesión de esta historia, y tal vez lo único que puedo decir es que me obsesioné con esta historia hasta el punto que acabé el libro en los últimos meses considerándome el hermano mayor de los 4, el manager, el psicólogo, el coach, o sea, ya no sabía lo que hacía. Y yo, coño, yo lo que soy es un tío que tiene que contar la historia. Y tuve que apartarme un poco de ellos porque estaba tan metido que era muy duro. Yo llegaba al hotel a veces y me derrumbaba, ¿no? Porque ves una hermana como la de José llorando, luego una madre, luego un padre, luego ellos, luego ves cómo ellos van recuperando la amistad porque se van soltando. Lo más importante de un trauma, bueno, yo hablo por ya que he contado de mi madre, lo más importante de un dolor y de un duelo es que lo primero tienes que verbalizarlo. Cuando no lo verbalizas, yo conozco gente que ha podido estar 20 años sin verbalizar ese dolor y no lo ha superado. Entonces, verbalizarlo es muy importante, primero para ti mismo y segundo, compartirlo y darte cuenta que eso se empieza a relativizar. Entonces, ellos lo hicieron. Entonces, cuando yo cogí a Jaime, por ejemplo, diciendo con cierto rencor que odiaba a la banda, no que odiaba a la banda, pero que la banda había fallado y le había fallado a él y no sé qué, y termina saliendo en la presentación con Aimar Bretos el 4 de abril en el Teatro Pavón en Madrid ante 500 personas, que es una locura de presentación que tuvimos, vieron todos los medios de comunicación, las televisiones y todo, y dice, estamos aquí para celebrar la vida. Un tío que venía, la primera conversación que me dijo 3 años atrás es que se quería haber quitado la vida. Eso no hay más grande que todo eso. Entonces yo, pues no sé, me siento muy afortunado de estar ahí. No tenemos tiempo para más. Pido que le deis todos un fuerte aplauso a Fernando Navarro. Gracias. Gracias. Pido también que si no lo habéis leído lo leáis, porque realmente te guste o no te guste la banda, es una historia personal que realmente te llega al corazón y que seguro que os va a gustar a todos el libro, independientemente de que os guste o no hayáis escuchado nunca a la banda. Y recordaros que va a estar firmando libros ahora en la carpa de firmas. Así que muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.